organizadores que generan este evento, que es muy importante, porque une a muchos luchadores y a muchas personas interesadas en el recurso hídrico. Yo creo que acá nadie quiere dejar de existir sobre ese planeta. Yo creo que nadie está pensando en morir ya en ese momento de sed, o porque no existen los alimentos o no existen los medios por los cuales el agua también nos ayuda a producir muchas cosas. Ahí sentado me hacía yo una pregunta del por qué existen agrupaciones de vecinos, del por qué existen comités de lucha, del por qué se generan estos espacios donde estamos tan preocupados por el agua. Y es porque hay una problemática que es evidente. En la mayor parte de datos que vi por acá, vi muchas cosas rojas. Con el dato que hacía Janet del Tajo, pues evidenciaba pues que hay una problemática que muchos desconocemos o muchos negamos, la sabemos, pero como no nos afecta ese cimbronazo que decía Janet, entonces no está pasando nada. El asunto es que cuando pasa algo y cuando estamos ya todos contaminados o cuando ya estamos todos sin agua, entonces ahí sí reaccionamos. Eso sucede o sucedió en San Isidro de Heredia. Yo le voy a comentar un poco de lo que es la experiencia de luchar en ese vivir en el cielo, como decía Rafa, que es San Isidro. Sí, se siente como vivir en el cielo, pero cada 8 meses no hay agua. Cada 8 meses hay crisis de agua. Cada 8 meses tenemos que sufrir racionamientos y nos preguntamos por qué. Yo, cuando llegué a vivir San Isidro, decía, qué raro, falta el agua, la gente se queja, pero yo veo que llueve, yo veo que los ríos están llenos y me empecé a preguntar eso y empecé a buscar a ver por qué era que no teníamos agua, si se decía que San Isidro tenía tanta agua. Con el tiempo nos dimos cuenta que no tiene tanta agua. El asunto está en que en ese momento hubo un racionamiento muy, muy fuerte que se unió con las fuentes de agua superficiales que en verano no producen, como decía don Franz, y además de eso por una tal vez ineficiencia, diría yo, de la empresa de servicios públicos de no tener un repuesto para el motor, una parte del motor que se había dañado del único pozo que había en ese momento, que es el Pozo Santa Cruz 1, y que pues eso, aparte de sus problemas de construcción, eso causó que casi el 80% de San Isidro de Heredia pues no tuviera agua. Cuando empezamos a averiguar, pues nadie conocía nada. Entonces había como un grupo de 20 vecinos que dijeron, organizémonos en un comité. Empezamos a buscar información y no había nada. Consultamos en la empresa de servicios públicos y tampoco nos daban nada. Cuando ya se solucionó el problema del motor, pues entonces ya había agua, entonces del comité que eran 20 personas solamente quedaron 3. Eso sucede. Cuando falta el agua y no sale del tubo, todo el mundo se alarma. Cuando ya llega el agua, entonces ya dice todo el mundo a sus casitas tranquilo y no nos preocupamos ni siquiera por la calidad. Hay agua, pero no sabemos cómo está viniendo. Eso es muy importante. Después ese comité siguió buscando información porque decíamos, ¿cómo es posible que no exista datos de dónde es que viene nuestra agua, la que tomamos? No sabíamos tal vez cómo funcionaba un pozo, no sabíamos que era una bomba o una estación de rebombeo que llevaba agua a zonas altas. Y empezamos a acumular información y tuvimos que hasta recurrir a la sala cuarta para que la empresa de servicios públicos nos diera información, porque cuando le pedimos un plan maestro, los caudales, las estaciones de rebombeo y un montón de cosas más, nos respondieron que nosotros no éramos técnicos para entender esa información, que era una información muy técnica que no la podíamos entender. Eso nos lo respondieron por medio de una nota inclusive ahí de doña Natalie Montiel, que ya no está ahí en la empresa de servicios públicos, y pues obviamente eso nos encabronó, nos enojó muchísimo, y yo creo que muchos de los que estamos en esos colectivos estamos ahí también por reivindicar ese derecho a la información que tenemos que tener todos. Y entonces tuvimos que recurrir a la sala cuarta y la sala cuarta definitivamente nos dijo que sí, que tenemos que tener acceso a esa información, y cuando nos llegó como 2 años de atraso. Y así es como funciona todo. Así es como tenemos que funcionar las personas que estamos en esos grupos, que también tenemos un trabajo. Yo trabajo en el ICE, otros trabajan en otros lados, y que tienen que sacar tiempo para preocuparse por cosas que a lo mejor la mayor parte de personas no se aboca, no se interesa. Y también creo que representa que las instituciones que deberían de estar defendiéndonos a nosotros no están funcionando, no están sirviendo. Inclusive los gobiernos locales están muy desligados de esas luchas vecinales y
pues me imagino que también en su maraña de otras gestiones, pues también no tienen el personal o la experticia técnica para poder apoyar a los vecinos en esas luchas que son tan importantes. Con respecto a San Isidro, pues entonces ahí el comité siguió pues trabajando y sigue trabajando, y pues últimamente, pues la última crisis que fue en este verano que pasó, pues agrupó muchos vecinos, hicimos una marcha inclusive desde la entrada de San Isidro por la pista hasta el centro de San Isidro con una pancarta. Muchos dijeron que iban a ir a esa marcha, al fin y al cabo fueron como 5 personas, pero la hicimos, y eso es un avance. Pero así hay que trabajar en esto, y ahí estamos ahorita luchando para que tengamos agua. Es importante analizar la información que decía don Franz, de que San Isidro no tiene fuentes, o no tiene una zona donde se pueda extraer agua a montones, pero sí tiene una misión que es resguardar todo lo que es la parte de las zonas altas del barrio de Carrillo, y eso nos obliga a nosotros a restringirnos en el crecimiento, nos obliga a nosotros a tener un plan regulador, bien o mal, que tiene sí, muchas deficiencias, como hablaban por acá, pero nosotros estamos, como quien dice, apretándonos para no afectar la zona boscosa y los servicios ambientales que ella conlleva, pero en Heredia todo el mundo se desarrolla tranquilo, si tienen agua, se expanden, y ahí no hay planes reguladores, ahí no hay preocupación por una zona de contingencia, de la zona de recarga. Entonces hay como una inequidad, es una injusticia, creo yo, de que allá estemos apretados con tal de beneficiar a una zona que no tiene ninguna limitación. Y eso es parte de ver un problema agua como un problema integral, un problema regional, y no solo un problema de San Isidro, no solo un problema de Barba, no solo un problema de San Rafael, porque así lo hemos visto muchas veces, inclusive en los colectivos. En San Isidro está el comité y nos preocupamos nada más por lo que está pasando ahí, pero no nos hemos dado cuenta, que es una problemática regional, y para eso es este foro. Inclusive, yo analizando la información que nos dan por acá, si yo fuera presidente, yo diría, no, definitivamente, en una zona de la cual se extrae casi el 70% del agua que se consume en el área metropolitana, donde hay tantos datos alarmantes, o donde hay datos que en teoría dicen que sí hay agua, pero que no están validados a nivel de los organismos o entes que están hechos para eso, definitivamente yo declararía una zona de emergencia. Si no es que es una emergencia nacional. Estamos hablando de la gran área metropolitana, donde vive la mayor parte de los costarricenses. Y no nos hemos tomado este tema como tiene que ser. Yo creo que estamos hablando del agua, o sea, pucha, es el agua. Si estamos hablando de que, está bien, la SPH tiene estudios, y yo, digamos que ahí me quito cualquier prejuicio que pueda tener con la experiencia que he tenido, digamos que tengo esa capacidad, soy un adulto y puedo hacerlo, y digo, está bien, don Franz, ustedes tienen estudios, pero Senara tiene otros, AIA hace otros, MINAE tiene otros. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no llegan a no un acuerdo? Porque eso no es cuestión de acuerdo, es llegar y poner sobre la mesa todos los parámetros y todas las zonas rojas y todos los datos que dicen que el acuífero está bien, ponerlos y sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Heredia, de donde tomamos el 80%, 70% del agua que se consume en Costa Rica, y tomemos decisiones? Porque en medio de todos ustedes, Senara, MINAE, AIA, SPH, la Universidad Nacional con sus estudios también, estamos nosotros, los consumidores, los usuarios, los clientes, los que tienen un lote por allá que no pueden construir, pero no, les dicen que no construyan, ¿cómo era, doña Beleida? No la dejan hacer un predio, pero sí un predio que probablemente van a poner un parqueo por ahí para carros donde no se consume agua, solo hay una fuente de agua, un tubito, pero sí le permiten construir, digamos, un pequeño hotel, por ejemplo, y donde sí es un consumo bastante alto. Esas son contradicciones que hay. O sea, aquí también hay un problema muy importante, que además de que hay datos, hay investigaciones que no nos estamos poniendo de acuerdo, porque no estamos viendo este problema como algo integral. Además de eso están los planes reguladores, que yo creo que necesitan también una prioridad importantísima con respecto a los costos que implican las investigaciones que tienen que pagar las municipalidades, a los trámites burocráticos, y que eso lo que viene es a ordenar, es un plan regulador. Y para eso tampoco hay una prioridad. Solo San Isidro de acá de Heredia tiene un plan regulador y está medio. Entonces tampoco hay un ordenamiento en ese sentido. Y yo considero que esto de la urbanización y la construcción
es como cuando uno está un poquito rellenito y va al nutricionista, y el nutricionista no le dice deje de comer. Es exactamente igual con la construcción, no estamos diciendo que dejen de construir. Cuando uno va al nutricionista, ¿qué le enseña al nutricionista? ¿A no comer? No, le enseña a comer, y a comer lo necesario para lo que usted ocupa para que tenga salud. Es exactamente igual. Si estamos hablando de construcciones, hay que aprender a construir, hay que aprender a urbanizar, ubicándonos en el contexto en el que estamos, en una zona vulnerable que recarga agua. ¿Por qué no tenemos una directriz, una orientación a motivar las construcciones sustentables, que utilicen materiales reciclados, que utilicen la energía solar? Las plantas potabilizadoras son importantísimas, pero eso es otro aspecto social muy importante. Nadie quiere una planta de tratamiento atrás de su casa. ¿Por qué? Le quita la plusvalía a sus terrenos. Tenemos ejemplos clarísimos, por ejemplo, allá en Punta Arenas, la planta de tratamiento, la IA, que huele horrible, a un radio como de 500 metros. Y obviamente con esas evidencias, ¿quién va a querer una planta de tratamiento? Pero si lo pensamos bien, con el objetivo y el fin principal de una planta de tratamiento, es importantísimo. Es no contaminar el acuífero. O sea, hay tantas cosas y es un problema tan grande que cuando usted empieza a ubicar o a luchar contra una cosa, hablábamos ahora, allá afuera, usted empieza a luchar con, por ejemplo, el Tajo Jucarsa, pero no se da cuenta que debajo hay otra cosa que es el manto acuífero, que está sobreexplotado, según los datos oficiales. Y no se da cuenta que por allá están cortando cipreses porque hay un vacío en la ley forestal que no protege los cipreses, aunque tengan una función ambiental importantísima. Entonces, es tanto lo que uno se pone a analizar en ese sentido que uno definitivamente dice, aquí las cosas no se solucionan ni con un grupito en San Rafael, ni con un grupito en San Isidro, ni otro allá en Tajo Jucarsa, sino que es un problema a nivel nacional, que tiene que obligar a los entes a organizarse, que tiene que darle financiamiento incluso a los entes encargados de la investigación y la protección de los mantos acuíferos, y solventar tantas cosas en las municipalidades como apoyo hasta financiero y técnico para implementar los planes reguladores y hasta corregirlos, que definitivamente yo esto lo reduzco y lo minimizo a que aquí tiene que haber una declaratoria de emergencia, definitivamente. Y yo insto, ojalá, que si de acá se va a hacer algún acuerdo, se va a emitir algún memorándum o algo así del final de Congreso o lo que sea, sea en esa dirección, de que nos integremos todos, de que dejemos inclusive las diferencias tanto ideológicas, técnicas, lo que sea, para que tomemos este problema del agua con la seriedad del caso. Yo sé que la IA en su rama, que la SPH en su rama, que Senara en su rama tienen sus buenas intenciones. Sin embargo, lo más sencillo, que es el resultado final que tenemos en este momento, es que hay un caos. Quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, la experiencia que hemos tenido en San Isidro, donde 3 personas, un compañero que trabaja de misceláneo, una compañera que trabaja de secretaria, yo que trabajo en ERISA en la parte de formación, donde no teníamos nada que ver con asuntos técnicos ni tecnológicos con respecto al agua, nos hemos hecho casi que expertos por la problemática que hay. Y eso pasa. Y yo creo que inclusive doña Janet, con respecto al Tajo, se ha hecho experta con respecto a explosiones, dinamita, el manto acuífero y un montón de cosas, y eso es lo que tenemos que hacer cuando notamos que las instituciones que están hechas para apoyarnos, que en teoría incluso algunas son de elección popular, donde deberían de representar el interés del pueblo y el soberano, no lo están haciendo. Y hay otra cosa también que es importante, que no es de los entes, sino que es de la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, como les conté, hicimos una marcha, dijeron que llegaban 20, llegaron 3 o 4. Y es que la ciudadanía definitivamente no tiene la educación para apoyar ese tipo de iniciativas o tomarse en serio lo que está sucediendo en esta zona de Heredia, y que obviamente forma parte de un ecosistema que es a nivel nacional. Ahora apunté algunas cosas por ahí. Yo creo que es importante también analizar lo que son las leyes actualmente. Hace poco vivimos o estamos viviendo un proceso de que se apruebe una nueva ley de aguas, que en lugar de robustecer, digamos, los organismos que investigan y que protegen como Senara, más bien la desaparecen. Y más bien la meten dentro de una bota política 100%, que es el MINAE, donde recientemente aquí en Heredia, junto con José Francisco, con Yarca, estamos denunciando que hay situaciones allá arriba en la zona inalineable, y llega el MINAE y dice que no encuentra nada y que no vio nada.
y la gente de nosotros sube y toma fotos y ahí está. Están lastreando calles, están abriendo caminos allá arriba. La ineficiencia es demasiado grande, aquí debería estar Setena. Y es un actor importante en todo ese montón de cosas donde nos provocan a nosotros daños e inconsistencias que no comprendemos. Otra cosa que es importante y es el acceso a la información. En la experiencia nuestra es dificilísimo lograr ubicar, por ejemplo, el caudal de los pozos que existen en San Isidro o cuántos pozos hay en Heredia. Y esa información es bastante difícil y nos costó un recurso de amparo. Entonces, en ese aspecto también debería haber una orientación, y es que los organismos que tienen todos estos datos sean más abiertos y que bajen la información al nivel de nosotros los ciudadanos, para que tengamos acceso, y eso nos facilite a nosotros a vincular a la ciudadanía a cada uno de nuestros movimientos, que son bastante loables, que son bastante honestos en el sentido de que no nos ganamos nada, más bien tenemos pérdidas, como decía ahí don Rafa, y que merecen el apoyo de más ciudadanos para que tengamos más fuerza y poder hacer muchas cosas más. Y lo que los insto es eso, ojalá que integremos la lucha, que ojalá que eso no sirva nada más para un dime que te diré, o cuestionar lo que usted dice que no es comparado con lo mío, sino que nos sentemos y que, o sea, manda la parada, como quien dice, estamos hablando del agua. Muchas gracias y… Terminamos acá entonces el bloque de la mañana.